Este ejercicio precisamente fue de un examen del anterior semestre. Y lo que dice este ejercicio es que si el interruptor se abre en tiempo igual a cero menos, es decir, este interruptor que tenemos aquí se abre en tiempo igual a cero menos, ¿cuál es el valor de I de t para todo intervalo de tiempo? Entonces tenemos un circuito en el cual tenemos una fuente corriente que funciona en todo instante de tiempo. Tengo una fuente con impulsos y tengo un circuito RLIC. Entonces vamos a encontrar cuál va a ser la forma de este circuito eléctrico. ¿Ya? Entonces necesitamos encontrar la corriente para todo instante de tiempo. ¿Cuál corriente? La corriente que circula por aquí. Esta corriente que tenemos aquí. Entonces, para este tipo de problemas, lo que vamos a hacer es, tal y como lo hemos realizado anteriormente, necesitamos encontrar la ecuación diferencial ordinaria o de alguna forma observar qué es lo que sucede en el instante para todo t mayor que cero. Entonces, lo mismo, los mismos pasos. Para todo t mayor que cero va a suceder lo siguiente. Mi circuito equivalente va a ser el siguiente. Si ustedes se fijan, este interruptor se abre en t igual a 0 menos. El impulso actúa en t igual a 0 y luego tenemos el tiempo igual a 0 más, que es el punto de partida para la ecuación diferencial ordinaria que se obtiene para todo tiempo mayor que 0. Para todo tiempo mayor que 0, este interruptor ya se abrió, por lo tanto solamente me queda el circuito que tenemos aquí. Un circuito formado por un resistor, un inductor, otro resistor, tenemos un capacitor y esta fuente como ya pasó, es decir, tenemos un instante t mayor que 0, entonces esta fuente impulsiva tiene un valor de 0. Entonces mi circuito equivalente es el siguiente. Tenemos resistor por aquí, tenemos un inductor por aquí, tengo otro resistor por aquí y por aquí tenemos el capacitor. Esta fuente que tenemos, esta fuente de impulso, esta fuente impulsiva de voltaje, ya pasó, es decir, es una fuente de cero y una fuente de voltaje de cero es un circuito cerrado. Es decir, tenemos este circuito equivalente que sería válido para todo t mayor que cero. Aquí tengo un valor de 1 ohmio, aquí tengo un valor de 2 ohmios, aquí tengo un valor de medio henry y aquí tengo un valor de 1 faradio. ¿Ya? Ese es mi circuito equivalente. Ahora necesito encontrar esta corriente de aquí, esta corriente que es la que se me solicita. Vamos a cambiar de color para identificar cuáles son las variables eléctricas que tiene mi circuito eléctrico en este punto. Entonces aquí voy a tener una corriente que es llamada la corriente de T, que es la corriente que estoy buscando. Esta corriente de T se va a dividir por aquí. Vamos a tener una corriente en el inductor. Por aquí voy a tener una corriente que le voy a llamar una corriente I1. Va a ser una corriente I1. Me va a polarizar más o menos y me va a ocasionar un voltaje por aquí. Por aquí vamos a tener un voltaje más menos en el inductor y más menos en el resistor. Esta corriente con este sentido me polarizaría con un voltaje más menos y sería el voltaje en el capacitor. Positivo por donde entra, negativo por donde sale. Si ustedes se fijan en esta configuración, si bien es cierto que tenemos tres elementos, es decir, un elemento capacitivo, un elemento inductivo y tenemos dos elementos resistivos, los circuitos RLC, yo no puedo identificar aquí si esta configuración RLC es una configuración en serie o es en paralelo. No puedo identificarlo porque si ustedes se fijan, aquí lo que tenemos es una mezcla de dos resistencias que no se encuentran ni en serie ni en paralelo. Por lo tanto, no puedo utilizar el equivalente serie y el equivalente paralelo. Entonces, encontrar directamente la ecuación característica. Ya no puedo hacer eso porque no se encuentra ni en serie ni en paralelo. Entonces, voy a dar nombre a mis nodos principales y mis nodos secundarios. Voy a cambiar de color para dar nombres a los nodos. Y digamos que esto va a ser mis nodos A, esto va a ser B, este va a ser el punto C, este va a ser el punto E y este va a ser el punto E. Para deducir mi ecuación diferencial ordinaria voy a aplicar leyes de voltajes de Kirchhoff en una malla. ¿En qué malla voy a utilizar? La malla es formada por el punto C. Vamos recorriendo por D, vamos recorriendo por E, vamos recorriendo por F, por A, por B y por C, es decir, en la malla externa en este sentido. Entonces vamos a encontrar
una primera ecuación para deducir la ecuación diferencial ordinaria. Entonces, vamos a aplicar leyes de voltajes de Kirchhoff en la malla externa. ¿Ya? Entonces me quedaría, tendríamos aquí menos el valor de B sub C, porque recuerden, este es más menos y este es B sub C, con esta polaridad, entonces tendríamos, recorriendo en este sentido, me encuentro con un signo negativo, menos B sub C, y luego tendríamos menos, aquí tendríamos voltaje, ley de Ohm, voltaje en la resistencia. Voltaje en la resistencia es el valor de la resistencia por la corriente. Entonces, menos el valor de 1, que es la resistencia multiplicado por I1, tendríamos solamente el valor de I1 y esto es igual a 0. Esto quiere decir que el voltaje en el capacitor tiene un valor de menos I1. Perdón. Menos I1. Listo. O lo que es lo mismo que lo que puedo decir es que la I1 es igual a menos del voltaje en el capacitor. Y el voltaje en el capacitor va a ser igual a menos 1 sobre C, integral de la corriente a través del capacitor, y la corriente a través del capacitor es la misma corriente I que estoy buscando, corriente por la derivada del tiempo. Eso quiere decir que la corriente I1 va a ser igual a menos, aquí tengo un faradio, entonces 1 sobre 1 es igual a 1, entonces tendríamos menos la integral de I de T, reemplazando los valores. Voy a llamar a esta mi ecuación número 1. A ver qué más puedo hacer. Voy a aplicar ahora otra vez ley de voltajes de Kirchhoff, pero esta vez voy a aplicarlo aquí, en esta malla que tenemos aquí. Entonces vamos a recorrer a través de B, vamos a recorrer a través de E, vamos por esta malla de aquí externa. Vamos por B, vamos por E, vamos por F, vamos por A y vamos por B. Vamos a recorrer de esta forma para encontrar nuestra segunda ecuación. Entonces voy a aplicar nuevamente ley de voltajes de Kirchhoff, lo voy a colocar aquí. Y vamos a recorrer desde este punto en sentido horario hasta regresar nuevamente a este punto, partiendo por la malla de la izquierda. Entonces tendría voltaje en el inductor, que sería más voltaje en el inductor, más voltaje en el resistor, que sería más 2 veces la corriente que circula a través del resistor, es la corriente IL, 2 veces IL, menos, aquí tendríamos menos el valor de voltaje por corriente, menos 1 que multiplica a I1, y esto va a ser igual a 0. Voltaje en el inductor es L, derivada de la corriente en el inductor con respecto al tiempo, más 2 veces la corriente en el inductor, menos la corriente I1, esto va a ser igual a 0. Y esto voy a llamar mi ecuación número 2. ¿Ya? Hasta ahí tengo dos ecuaciones. Mi objetivo es solamente encontrar la corriente I, es decir, solamente esta corriente I, ¿ya? Porque eso es lo que se me solicita y necesito encontrar una ecuación diferencial ordinaria que solamente involucre la corriente I. Aquí tengo I1, ¿sí? Aquí también tengo I1, pero también tengo IL. Entonces necesito plantearme más ecuaciones para tratar de determinar cuáles van a ser mis ecuaciones con el fin de obtener solamente I. Entonces voy a plantear ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo. Ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo B. Vamos a colocar aquí en el nodo B. Entonces, las corrientes que entran positivas, las corrientes que salen negativas. ¿Qué corriente entra? La corriente I. ¿Qué corriente sale? Sale la corriente I1 y sale la corriente IL. Y eso es igual a 0. ¿Ya? Tengo mi ecuación 3. Tengo mi ecuación 3. Ahora, si ustedes se fijan, tenemos esta ecuación 1. Podría colocar 1 en 3, porque ya con estas tres ecuaciones sería suficiente para encontrar mi variable, es decir, esta corriente I. Ya tengo mis tres ecuaciones, tengo tres incógnitas, entonces con eso podría jugar con estas tres ecuaciones y ya encontrar la ecuación diferencial ordinaria. Si reemplazo 1, en este caso en 3, me queda la corriente I menos I1. Entonces, menos por menos me da más el valor de la integral de I de t. Y esto va a ser igual a la corriente IL. Solamente pasamos al otro lado. Nada más. Entonces ya tenemos I y tenemos IL. ¿Ya? Entonces tenemos de esa forma.
Voy a reemplazar, esto de aquí va a ser bueno, aquí tenemos estas expresiones, ¿ya? Ahora, lo que voy a hacer aquí es, si esto de aquí es mi ecuación 4, mi expresión 4, lo que voy a hacer es reemplazar la expresión 4 y 1 en mi expresión 2. Entonces, voy a colocar 4 y 1, voy a reemplazarlo en 2. De esa forma, ¿ya? Es decir, voy a tomar esto de aquí, voy a tomar esto de aquí y voy a reemplazarlo justamente acá. Entonces vamos a ver cómo nos queda esa ecuación. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Voltaje en el inductor. Voltaje en el inductor. Bueno, aquí tenemos L de I a de T. Entonces tendríamos el valor de L es un medio. Vamos a reemplazar de una vez valores. Tendríamos un medio derivada de la corriente en el inductor, es decir, derivada con respecto al tiempo de la corriente en el inductor. La corriente en el inductor, en este caso la tenemos aquí. Esta es mi corriente en el inductor. Entonces voy a reemplazar ese valor, que sería el valor de I más el valor de la integral de I de T, que sería el valor de I, más 2 veces el valor de IL. Y el valor de IL la tenemos aquí. Sería I más la integral de I de T, menos el valor de I1. El valor de I1 es integral de I de T, menos por menos me da más, que sería la integral de I de T. Y esto de aquí va a ser igual a 0. Si ustedes se fijan, he conseguido en una sola expresión la variable que estoy buscando, es decir, la corriente, en una sola expresión, que es lo que me conviene. ¿Ya? Arreglando esta expresión, me va a quedar lo siguiente. Va a quedar como un medio, la derivada de I a de T, más derivada, un medio sería por la derivada de la integral, entonces solamente me queda un medio por I, ¿ya? Más 2 veces I, más 2 veces la integral de I de T, más la integral de I de T. Así de esta forma, y esto va a ser igual a 0. Esto me queda como un medio de I a de T, más 5 medios I, más 3 veces la integral de I de T, y esto va a ser igual a 0. Para eliminar esta integral debo derivar esta expresión. Por lo tanto, me quedaría lo siguiente. Vamos por acá. Tendríamos como un medio, la segunda derivada de la corriente con respecto al tiempo, más 5 medios, la derivada de la corriente con respecto al tiempo, más 3 veces la corriente, y esto va a ser igual a 0. Dejando esto con un factor o por un coeficiente unitario, es decir, multiplicando a todo por 2, me quedaría lo siguiente. Me quedaría la segunda derivada de la corriente con respecto al tiempo, más 5 veces la derivada de la corriente con respecto al tiempo, más 6 veces el valor de la corriente, y esto va a ser igual a 0. Esto de aquí es mi ecuación diferencial ordinaria. ¿Bien? Esta es mi ecuación diferencial ordinaria con la cual puedo ya trabajar con el fin de encontrar una ecuación característica para cuál va a ser el comportamiento de mi circuito eléctrico. Entonces, ¿qué he hecho hasta aquí? Es simplemente plantear leyes de voltajes, leyes de corrientes de X mayor que 0, en el cual o reemplazando valores he encontrado solamente una expresión con el valor de la corriente y con eso ya he encontrado mi ecuación diferencial ordinaria. Vamos a encontrar ahora la ecuación característica. La ecuación característica sería P cuadrado más 5 veces P más 6 es igual a 0. Es dos polos. Un polo número 1 que va a ser igual a menos que va a ser, no sé, ¿en qué calculo? Son raíces reales, entonces son raíces reales diferentes. Esto de aquí es un caso sobreamortiguado.
Bien, es un caso sobreamortiguado. Entonces, la expresión de la corriente quedaría de la siguiente forma. Para un caso sobreamortiguado me quedaría como multiplicar un coeficiente A1 por E a la menos 2 veces T, más un coeficiente A2 por E a la menos 9 veces T, más la componente particular de T, más la componente particular de T. Ah, a ver, aquí es menos 3, ¿no? Menos 2 y menos 3. No es menos 9, sino es menos 3. Entonces aquí vamos a corregir, aquí es 3, aquí es 3. Ya, ya, listo. La componente particular es la componente que tenemos en el estado estable. Si ustedes se fijan, la componente particular sería la corriente que vamos a tener aquí en el estado estable, es decir, ya cuando pasó mucho tiempo después de que ha cambiado de posición este interruptor, después de que ha actuado este impulso, entonces la corriente aquí en este circuito eléctrico va a ser cero. ¿Por qué va a ser cero? Porque no hay ninguna fuente que esté alimentando en este circuito eléctrico. Entonces, todas las variables eléctricas van a consumirse, bueno, las corrientes van a consumirse en las resistencias, y a la final todo esto va a ser o va a tener un valor de cero. Entonces, la componente particular va a tener un valor de cero. Eso implica que yo voy a tener una corriente I de t que va a ser igual a A1 e a la menos 2t más un A2 e a la menos 3t, y eso va a ser, lo que implica que si yo derivo la expresión, es decir, de I a de t, va a ser igual a menos 2 veces A1 e a la menos 2t, menos 3 veces A2 e a la menos 3t, y nos queda con esa expresión. Ahora, ¿qué es lo que podría hacer aquí? Para encontrar las variables o las dos incógnitas que necesito evaluar en un instante cero más. Entonces, yo podría decir que la corriente evaluada en el instante cero más va a ser igual a A1 más A2. A1 más A2. Y también necesito la derivada de la corriente con respecto al tiempo evaluada en el instante cero más. Y esto va a ser igual a menos 2 a 1 menos 3 a 2. 2 a 1 menos 3 a 2. Necesito entonces encontrar las dos igualdades que tenemos aquí, tanto para i de 0 más como para de i de t en 0 más, tal y como lo tengo aquí. Y para eso necesitamos analizar condiciones iniciales. ¿Hasta allí alguna pregunta antes de continuar? Disculpe, Inge, ¿cómo le Sí, sacó la solución particular? Le puso cero. esto de aquí. Claro, sí, lo que pasa es que con la solución particular es la corriente en el estado estable, ¿no? Es decir, ya después de que pasó mucho tiempo aquí. Si tú te fijas aquí, ya no hay ninguna fuente de voltaje, ni tampoco hay una fuente de corriente, y las energías almacenadas en el inductor y en el capacitor son consumidas por los elementos del circuito. Es decir, cualquier energía almacenada va a circular a través de estos elementos del circuito y van a ser disipadas por la resistencia. En otras palabras, no va a existir ningún tipo de voltaje y ningún tipo de corriente. Como no existe ningún tipo de voltaje o corriente porque todas las energías son prácticamente consumidas o disipadas por los resistores, porque eso es lo que hacen los resistores, entonces vamos a tener un valor de cero. La corriente aquí es cero, corrientes, todas las corrientes del circuito eléctrico son cero y todos los voltajes en el circuito eléctrico serían cero. Eso en el estado estable. Y es por eso que decimos que la componente particular va a ser igual a cero. ¿Ya? ¿Alguna otra inquietud? Ya, entonces vamos a hacer el análisis de condiciones iniciales. Para realizar el análisis de condiciones iniciales, obviamente necesito observar qué es lo que pasa en los tres instantes de tiempos. Entonces vamos a hacer análisis de energías en este circuito eléctrico. Vamos a colocar aquí análisis de energías.
Análisis de energías. Necesitamos saber qué es lo que pasa en los 3 instantes de tiempo. Vamos a ver. En el tiempo igual 0 menos, si ustedes se fijan, esto de aquí todavía se encontraba cerrado. ¿Por qué? Porque se abre en el instante 0 menos. Entonces, esto todavía se encuentra cerrado. Existe una fuente conectada al circuito eléctrico. Y aquí todavía no actúa el impulso, ¿cierto? Todavía no actúa el impulso. Entonces, todavía esta fuente de voltaje tendría un valor de 0. No se olviden que para hacer un análisis de energías de una forma correcta necesito determinar los 3 instantes de tiempo. Y los 3 instantes de tiempo que están bien definidos aquí son los siguientes. Tengo un tiempo 0 menos, tengo un tiempo 0 y tengo un tiempo 0 más. El impulso actúa en esta parte de aquí. Aquí actúa delta de t. Aquí tenemos el 0 menos y aquí actúa u de menos t. Y de 0 más en adelante actúa lo que es u de t. ¿Ya? Entonces tenemos esos 3 instantes de tiempo. Si hablamos con respecto al interruptor, hasta este instante de tiempo se encontraba como un interruptor cerrado. Desde aquí en adelante, este interruptor se abre, entonces este interruptor se encuentra abierto. Este interruptor del cual estamos haciendo referencia. Y de aquí a acá el interruptor sigue abierto, porque se abre en el instante t igual 0 menos. Es decir, en este instante de tiempo se abre el interruptor. Si hablamos con respecto al impulso, entonces el impulso actúa desde 0 menos hasta 0 más. Y de aquí voy a tener mis condiciones iniciales que les voy a decir condiciones iniciales e I. ¿Ya? Entonces, como voy a analizar en el instante 0 menos, el interruptor todavía se encuentra cerrado. Entonces, mi circuito con el interruptor cerrado y como tenemos hasta este instante de tiempo, no actúa todavía el impulso. Entonces, esto de aquí es una fuente de 0. Mi circuito equivalente entonces me quedaría de la siguiente forma. Para t igual a 0 menos. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a tener nuestra fuente de voltaje de esta forma. Voy a tener conectada a una fuente de corriente, bueno, perdón, a una resistencia por aquí. Voy a tener una inductancia, resistencia. Tenemos aquí la capacitancia. Y la capacitancia está conectada a una fuente, pero como esta fuente tiene un valor de 0, es un circuito cerrado. ¿Ya? Cerramos el circuito y tenemos de esta forma. Entonces vamos a dar valores. Esto de aquí tiene un valor de 6 amperios. Perdón, tiene un valor de 6 amperios. Esto tiene un valor de 1, un valor de 2. Estos son ohmios, ¿no? Entonces tenemos un valor de 1 medio de Henry y de 1 faradio. ¿Ya? Vamos a colocar faradio, henrios, ohmios, ohmios y amperios. De esta forma. Analizar las energías significa observar qué es lo que pasa con el voltaje en el capacitor y el voltaje en el capacitor y la corriente en el inductor en un instante t igual a 0 menos. Entonces, se supone que en este instante de tiempo el circuito ya se encuentra en condiciones estables. Que el circuito se encuentre en condiciones estables significa que esto de aquí es un interruptor abierto, ya esto de aquí es un interruptor abierto, y esto de aquí es un interruptor cerrado, ¿ya? Lo tendríamos de esa forma. Es un interruptor abierto y tendríamos un interruptor cerrado prácticamente. Entonces, necesitamos observar qué es lo que sucede en ese instante de tiempo. Esto de aquí actúa como un interruptor cerrado. Vamos a colocar aquí interruptor cerrado y vamos a colocar esto de aquí como interruptor abierto. Sí, de esta forma. ¿Ya? Entonces, podemos observar aquí que tenemos un elemento, que tendríamos una fuente de corriente que produce una corriente que se divide por este lado que tenemos aquí. Y por otra parte, si aquí tenemos un circuito cerrado, se dividiría por esta parte. Necesitamos encontrar una corriente en el inductor en el instante 0 menos, es decir, de esta forma. ¿Ya? Entonces, para encontrar la corriente en el instante 0 menos, podríamos encontrarlo a través de divisores de corriente. ¿Ya? Y luego, en el capacitor, porque si ustedes se fijan, en este circuito hemos tomado en cuenta el voltaje en el capacitor con esta polaridad más abajo, menos arriba. Entonces colocamos aquí más abajo, menos arriba. Podríamos encontrar el voltaje en el capacitor en el instante 0 menos. Así de esta forma. ¿Ya? Voltaje en el capacitor en el instante 0 menos. Listo.
Entonces, voy a hacer divisores de corriente. Si esto de aquí es un circuito abierto, por aquí no va a existir circulación de corriente, porque recuerden, el circuito aquí en este instante de tiempo se encuentra en estado estable. Entonces, por aquí no va a existir circulación de corriente. La corriente se va a dividir por este resistor de 1 ohmio y por este resistor de 2 ohmios que tenemos aquí. Entonces, vamos a tomar en cuenta eso y vamos a plantear divisores de corriente. Vamos a tomar en cuenta divisores de corriente. ¿Por qué? Porque esto de aquí es un circuito abierto. Esto de aquí es un circuito cerrado. ¿Ya? Mi circuito eléctrico, si estoy como 6 amperios, pongamos aquí un valor de 1 ohmio y tendríamos por aquí un valor de 2 ohmios. Por aquí tengo un circuito abierto así de esta forma y tendríamos así. Este sería mi circuito equivalente. Aquí tengo 1 ohmio, aquí tengo 2 ohmios, aquí tengo la corriente L en 0 menos y aquí tengo más, menos el voltaje en el capacitor en el instante 0 menos. Tendríamos así. Entonces, con divisores de corriente yo podría decir que la corriente en el inductor en el instante 0 menos va a ser igual a la corriente total, que es un valor de 6, multiplicado por, tengo dos resistores. Si quiero la corriente en este ramal, necesito tomar en cuenta el ramal contrario, es decir, por 1 dividido para la suma de los dos resistores, 2 más 1. Eso me da un valor de 2 amperios. Listo. El valor de la corriente en el inductor en el instante 0 menos ha sido de 2 amperios. Vamos con el voltaje en el capacitor en el instante 0 menos. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Eso qué quiere decir? Que si aquí circulan 2 amperios, me va a provocar una caída de voltaje de esta forma. Y por ley de Ohm, 2 multiplicado por 2 me van a dar 4 voltios. Tenemos 4 voltios aquí. Sucede de que el capacitor está en paralelo abajo, negativo arriba. Pero en este momento me está dando un valor de 4 voltios con un valor positivo arriba, negativo abajo. ¿Qué significa eso? Que voy a tener menos 4 voltios. ¿Por qué? Porque las polaridades obviamente están cambiadas. Entonces tendríamos aquí un valor de menos 4 voltios. Entonces la corriente en el inductor en 0 menos son 2 amperios y voltaje en el capacitor en 0 menos son menos 4 voltios. Eso ha sido entonces el análisis en el instante t igual a 0 menos. ¿Bien? Necesito tomar en cuenta, muy en cuenta, polaridades y sentidos de corriente. Eso suele ser el error que más frecuentemente cometen. No toman en cuenta las polaridades, no toman en cuenta el comportamiento de los inductores y capacitores y toman en cuenta otros sentidos de circulación de las corrientes, ¿no? Entonces, las polaridades deben estar bien definidas, igual con los sentidos de circulación de la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí tengo un valor de menos 4 voltios. ¿De dónde salió esos menos 4 voltios? De la polaridad que se ha elegido, porque yo tengo una corriente que lo que va a hacer es polarizar positivo abajo, negativo arriba. Es por eso que yo elegí esta polaridad, ¿ya? Que sea acorde a lo que me provoca como caída de voltaje la corriente eléctrica. Vamos ahora a analizar en el instante de tiempo t igual a 0. En el instante de tiempo t igual a 0 va a suceder lo siguiente. Vamos a tener aquí, ¿ya? Vamos a tener en cuenta, vamos a ver, ¿qué es lo que necesitamos? Esta fuente ya no existe, esto de aquí ya se abrió, estamos en este instante de tiempo. Este interruptor ya se abrió, por lo tanto esta fuente ya no existe. Entonces solamente tenemos la resistencia con el resto de elementos. Aquí se actúa la fuente de, la fuente de voltaje por impulsos. Entonces tendríamos de esta forma. Tendríamos aquí resistor, tendríamos por aquí inductor, tendríamos por aquí otro resistor, así de esta forma. Y tendríamos por acá el capacitor y por aquí abajo tendríamos una fuente de voltaje. ¿Así? ¿Ya? Es lo que tengo aquí, un valor de 1 ohmio, tengo un valor de medio henry, tengo un valor de 2 ohmios, tengo un valor de un faradio y tengo una fuente impulsiva más o menos un delta T. Listo. Entonces vamos a recordar qué es lo que pasa con la teoría de circuitos con los inductores y capacitores.
Sabemos que los inductores aceptan impulsos de voltaje y no aceptan impulsos de corriente. Y los capacitores aceptan impulsos de corriente, pero no aceptan impulsos de voltaje. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Entonces, si tomamos en cuenta esas consideraciones, yo voy a tener en cuenta lo siguiente. Si los inductores me dicen que no aceptan impulsos de corriente, entonces voy a tener una corriente por aquí, que voy a llamar una corriente, que va a ser en el inductor, pero va a ser en el instante cero, que va a ser un valor de 0 amperios. ¿Ya? Y el voltaje en el capacitor, que me va a polarizar de esta forma, más menos, si no aceptan impulsos de voltaje los capacitores, eso implica decir que el voltaje en el capacitor en este instante de tiempo va a ser igual a 0 voltios. Entonces, aquí voy a tener 0 amperios y aquí voy a tener 0 voltios. ¿Ya? Pero por aquí sí va a circular una corriente eléctrica ahí que va a ser igual a mi corriente en el capacitor. ¿Ya? Y por aquí sí voy a tener una caída de voltaje en este elemento. Voy a tener una caída de voltaje en el inductor. ¿Ya? Se va a hacer mi voltaje en el inductor. Sí lo voy a tener. Por aquí había dicho que esta es mi corriente I1, entonces por aquí va a circular una corriente que la voy a llamar I1. Tengo la corriente IL, tengo la corriente I1, tengo la corriente en el capacitor y tengo mi fuente de 4 delta de T. ¿Ya? Entonces, ¿a qué va a ser igual la corriente en el capacitor y a qué va a ser igual el voltaje en el inductor? Vamos a ver qué sucede aquí. Ya, entonces, tenemos mi fuente de 4 voltios. Lo que vamos a hacer aquí es utilizar una especie de circuitos o arreglos que con los que nos podemos fijar. ¿Ya? Si aquí tengo una corriente de 0 amperios, significa que prácticamente aquí el voltaje son 0 voltios. Directamente aquí tenemos un voltaje de 0 voltios. ¿Ya? Directamente. Si aquí tengo un voltaje de 0 voltios, implica eso. Ya, si aquí tengo un voltaje de 0 voltios, implica que toda la fuente que tenemos aquí, toda esta fuente de corriente, si aquí también tengo 0 voltios, para que se cumplan mis leyes de voltajes de Kirchhoff, si aquí tengo 0 voltios, aquí tengo 0 voltios, aquí tengo 4 delta de T, y aquí tengo un valor de BL, entonces necesariamente el valor de BL debería ser 4 delta de T para que se cumpla con las leyes de voltajes de Kirchhoff. Vamos a graficarlo, vamos a escribirlo de mejor manera para que ustedes puedan conocer. Entonces aquí tenemos más menos, digamos que tenemos más menos. Aplico ley de voltajes de Kirchhoff en este ramal que tengo aquí. Entonces a través de ley de voltajes de Kirchhoff tendríamos lo siguiente. Tendríamos más el voltaje del capacitor, es decir, voltaje en el capacitor. Tendríamos aquí más el voltaje en el inductor, más el voltaje en el resistor, es decir, 0 voltios, y menos 4 delta de T es igual a 0. ¿Ya? Sucede de que el voltaje en el capacitor también son 0 voltios, entonces eso también es igual a 0. ¿Qué me quedó? Que el voltaje en el inductor en el instante es 0 va a ser igual a 4 delta de T. ¿Por qué? Partimos de los conceptos que el capacitor no acepta impulso de voltajes y el inductor no acepta impulsos de corriente. Entonces, tenemos de esa forma. Ahora, la corriente en el capacitor, ¿a qué va a ser igual? ¿Ya? Si aquí tengo una fuente de 0, bueno, una fuente de 0 voltios, ¿no es cierto? Porque por aquí no existe corriente eléctrica. Entonces, toda la corriente eléctrica que produce por aquí, circula a través de este elemento. Entonces, aplicando nuevamente leyes de voltajes o corrientes de Kirchhoff, voy a tener lo siguiente. Si por aquí apliquemos ley de corrientes de Kirchhoff. Si aplico ley de corrientes de Kirchhoff, tendría lo siguiente. Tendría que la corriente I, que es igual a la corriente en el capacitor, es decir, IC, va a ser igual a la corriente en el inductor más la corriente I1. Sucede que la corriente en el inductor es igual a 0. Por lo tanto, la corriente en el capacitor va a ser igual a la corriente I1. Eso por una parte. Por otra parte, voy a aplicar leyes de voltajes de Kirchhoff en la malla externa. Entonces tendríamos voltaje en el capacitor más
1 que multiplica a I1, es decir, la caída de voltaje en este resistor, más menos, me polariza de esta forma, menos 4 delta de T, y esto es igual a 0. Eso implica que si el voltaje en el capacitor que es igual a 0 voltios, entonces me queda que la corriente I1, que es igual a la corriente IC, va a ser igual a vuelta de T. ¿Ya? Por lo tanto, yo puedo concluir lo siguiente. Ya con esos dos valores ya podría aplicar el valor de la corriente en el instante cero. Entonces, la corriente en el instante cero va a ser igual a 1 sobre L, la integral de 0 menos a 0 más de voltaje en el inductor en el instante cero, delta derivada en función del tiempo. Esto va a ser igual a 1 sobre L, es decir, 1 sobre 1 medio, tenemos un valor de 2, por la integral de 0 menos a 0 más de 4 veces delta de t de t. Esto me da un valor de 8 amperios. ¿Ya? ¿En qué dirección? Hacia abajo. Listo. Vamos ahora con nuestro voltaje V sub 0. Es 0. B0, en cambio, va a ser igual a 1 sobre C, la integral de 0 menos a 0 más la corriente en el capacitor en el instante 0 con respecto al tiempo. Va a ser igual, la corriente en el capacitor se encuentra aquí, va a ser igual a 1 sobre C, tendríamos un valor de 1, de 0 menos a 0 más. La corriente en el capacitor es 4 veces delta de T de T. Y esto va a tener un valor de 4 voltios. Polaridad de esto. Si nos fijamos lo que es la polaridad, en este caso del voltaje en el capacitor, bueno, tendríamos, sí, debido a los impulsos, la corriente obviamente está en este sentido, o sea, si hay una corriente en este sentido, me provoca con una polaridad positivo abajo, negativo arriba. Estos son energías almacenadas que se ven representadas como voltajes. Ese es en un instante t igual a 0. ¿Ya? Listo, entonces nos queda en el instante t igual a 0 más. En el instante t igual a 0 más, ¿qué es lo que va a suceder? La corriente en el inductor en el instante 0 más va a ser igual a la corriente en el inductor en el instante 0 menos más la corriente debido a los impulsos. Y esto va a ser igual a un valor de menos 4. Ah, no, tenemos corriente en el instante 0 menos son 2 amperes. Son 2. ¿Ya? Más el valor de 8. Entonces tendríamos un valor de 10 amperios hacia abajo. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que sucede con el voltaje en el capacitor en el aumento antes, más baja en el capacitor debido a los impulsos 4. Esto me va a dar un valor de 0 voltios. Listo. Entonces llegué a la conclusión de que no existe voltaje en el capacitor porque prácticamente ha sido anulado por el impulso, pero sí existe corriente en el inductor. Y es más, se ha sumado 8 veces, es decir, 8 amperios debido al valor de los impulsos. Necesito con estos valores hallar qué es lo que sucede en el instante 0 más con respecto a las condiciones iniciales. ¿Hasta allí alguna pregunta antes de pasar con la siguiente parte? Ya. Entonces, vamos a analizar qué es lo que sucede en el instante 0 más. Para ello vamos a hacer una nueva, o hacerlo aparte. ¿Ya? En el instante 0 más va a suceder exactamente lo que tenemos aquí, es decir, aquí no existe ninguna fuente de voltaje. Solamente existen energías almacenadas en los elementos con los cuales van a empezar a disiparse en el resistor. Entonces existirá corrientes en el inductor y ya vimos que el voltaje en el capacitor es prácticamente cero. Entonces vamos a tomar esas consideraciones en el instante t igual a 0 más. ¿Ya? Entonces en t igual a 0 más vamos a tener lo siguiente. Va a ser mi siguiente circuito equivalente. Va a ser un poquito grande porque sí necesitamos analizar energías. Así de esta forma.
a tener aquí un inductor, resistor, de esta forma, así y así. Y vamos a tener por otra parte nuestro capacitor. Este es el circuito equivalente en el instante de igual a 0 más. ¿Ya? Coloquemos aquí valores. Esto es un henrio. Esto de aquí es medio, un ohmio, perdón. Aquí tenemos medio henrio. Aquí tenemos 2 ohmios. Y por aquí tenemos un faradio. ¿Ya? Vamos a colocar aquí lo que resultó de nuestro análisis de energías. De nuestro análisis de energías, por aquí circula una corriente en el inductor en el instante 0 más. Y la corriente que circula por aquí son 10 amperios. Son 10 amperios que está circulando por este ramal en el instante 0 más. Y también llegamos a la conclusión de que aquí tengo más menos, con esta polaridad, un voltaje en el capacitor en el instante 0 más, que en este caso tendríamos, tenemos un valor de 0 voltios. Entonces tenemos 0 voltios aquí y tenemos 10 amperios por acá. Con eso arrancamos nuestro circuito eléctrico. Obviamente por aquí vamos a tener una corriente que es la que estamos buscando en el instante t igual a 0 más, en este instante de tiempo. Es decir, así. ¿Ya? Entonces, necesito saber todas las variables de mi circuito eléctrico, ¿no? Ya sabemos, o necesitamos encontrar la corriente en el instante 0 más. Eso es una de las incógnitas que necesito. ¿Ya? En este caso, vamos a analizar qué es lo que sucede. Si aquí tengo una corriente de 10 amperios, en este caso, 10 amperios, aquí tengo obviamente un voltaje en el inductor, aquí tengo un voltaje en el resistor, pero aquí tengo 0 voltios, es decir, la suma de esto más de esto debería darme 0 voltios para que se cumplan siempre con las leyes de voltajes o corrientes de Kirchhoff. ¿Ya? Si aquí tengo 0 voltios, fíjense, en este punto aquí y en este resistor, fíjense, tenemos dos puntos conectados directamente. Esto de aquí se encuentra conectado en paralelo, esto de aquí se encuentra conectado en paralelo. Entonces, este resistor se encuentra en paralelo con este capacitor. Si aquí tengo 0 voltios por conceptos, en este caso sería sí, conceptos de circuitos en paralelo, los voltajes de un circuito en paralelo son los mismos. Entonces, aquí voy a tener 0 voltios. Si aquí tengo 0 voltios, aquí habíamos dicho que va a circular una corriente I1. Esa corriente I1 va a ser igual, que tenemos en 0 más, va a ser igual a 0 amperios. ¿Por qué? Porque para que se cumplan las leyes de Ohm, si aquí tengo 0 voltios, necesariamente la corriente debería ser igual a 0, por ley de Ohm. ¿Ya? Entonces, si por aquí tenemos 0 amperios, por aquí tenemos una corriente de 10 amperios, por leyes de corrientes de Kirchhoff, para que se cumpla con esta igualdad, entonces esta corriente necesariamente deberá ser 10 amperios, necesariamente, porque por aquí vamos a tener 0. Entonces, para que se cumplan con las leyes de corrientes de Kirchhoff, aquí necesariamente debo tener una corriente de 10 amperios. No me queda otra. Entonces ya tengo lo primero, la primera parte. Y la primera parte era encontrar el valor de la corriente en el instante 0 más. Y la corriente en el instante 0 más son 10 amperios. ¿Ya? Por ese análisis que hemos realizado. Listo. Entonces, si aquí tengo 10 amperios, aquí tengo 2 ohmios, esto me produce una caída de voltaje de más menos un valor de 20 voltios. ¿Ya? Produce una caída de voltaje más menos de 20 voltios. Eso implica que para que se cumplan con las leyes de voltajes de Kirchhoff aquí en esta parte que tenemos aquí, en esta parte, ¿ya? Si ustedes se fijan, yo puedo sumar el voltaje en el inductor, así de esta forma, más menos, más los 20 voltios, tendríamos aquí más el voltaje en el capacitor, va a ser igual a 0. Ley de voltajes de Kirchhoff aquí en este ramal. El voltaje en el capacitor, fíjense, tenemos igual a un voltaje de 0. Entonces, el voltaje en el inductor deberá ser igual en el instante 0 más, va a ser un valor de menos 20 voltios. Entonces, con esta polaridad positivo arriba, negativo abajo,
El voltaje en el inductor son menos 20 voltios. Esto me va a servir para determinar mi derivada. Necesito ahora encontrar la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Ya encontré la corriente. Necesito encontrar la derivada de la corriente con respecto al tiempo en el instante t igual a 0 más. Entonces vamos a ver cómo encontramos eso. Para todo instante de tiempo yo puedo aplicar leyes de corrientes de Kirchhoff aquí. Aquí puedo aplicar leyes de corrientes de Kirchhoff. Entonces podría decir que la corriente que entra, que es I, menos la corriente que sale, que es IL, menos la corriente I1 va a ser igual a 0. O sea, para todo t mayor que 0, se cumple lo siguiente. Siempre se va a cumplir. Ya, esto de aquí, este análisis, no es el análisis en t igual a 0 más, no. Estoy tratando de encontrar una expresión que me sirva para encontrar la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y para encontrar esta expresión de la derivada con respecto al tiempo, necesito analizar qué es lo que sucede en el circuito eléctrico para todo t mayor que 0. Entonces, yo podría decir que la corriente va a ser igual a la corriente 1 más la corriente L. Derivado si derivo en ambos lados, entonces tendría la derivada de la corriente con respecto al tiempo, va a ser igual a la derivada de la corriente I1 con respecto al tiempo, más la derivada de la corriente en L con respecto al tiempo. ¿Ya? Quedaría de esa forma. Entonces, si quiero evaluar esto en el instante 0 más, entonces derivada de la corriente con respecto al tiempo, evaluada en el instante 0 más, va a ser igual a la derivada de la corriente I1 con respecto al tiempo, evaluada en el instante 0 más la derivada de la corriente en L con respecto al tiempo, evaluada en 0 más. Entonces necesito encontrar esta expresión y esta expresión para encontrar lo que tengo aquí. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo encontramos esas dos expresiones. Obviamente voy a necesitar, para encontrar esas expresiones, las relaciones de voltajes y corrientes. Sé que la corriente en el capacitor va a ser igual a la capacitancia por la derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo. Y también conozco que la corriente en el voltaje en el inductor, perdón, voltaje en el inductor es igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces, estas son las relaciones voltajes y corrientes que tenemos en esos elementos. ¿Ya? Yo puedo decir, de aquí podría despejar, y yo podría decir que la derivada de la corriente en el inductor con respecto al tiempo va a ser igual a voltaje en el inductor dividido para el valor de L. Entonces, yo puedo evaluar derivada de la corriente con respecto al tiempo en el instante 0 más, va a ser igual a voltaje en el inductor en el instante 0 más, dividido para el valor de L. Tengo el valor del voltaje en el inductor en el instante 0 más, sí, acabo de deducirlo, y va a ser igual a menos 20. Entonces tendríamos menos 20 dividido para el valor de L, y el valor de L es 1/2. Eso me va a quedar como valor menos 40 amperios sobre segundo. Ya tengo esto de aquí. ¿Ya? Me falta encontrar lo que tengo acá. Entonces tengo un valor de menos 40 amperios sobre segundo. ¿Ya? Yo puedo decir aquí que la derivada de voltaje con respecto al tiempo va a ser igual a la corriente en el capacitor sobre el valor del capacitor. Y eso es válido para toda instante de tiempo, ¿no es cierto? Ahora, yo puedo aplicar leyes de voltajes de Kirchhoff. Puedo aplicar leyes de voltajes de Kirchhoff en esta parte externa. Aquí, ¿no es cierto? Puedo aplicar leyes de voltajes de Kirchhoff en esta malla interna, en esta malla externa, y puedo decir lo siguiente. Aquí tengo una corriente que polariza más y menos, y por lo tanto podría decir que voltaje en el capacitor, es decir, más voltaje en el capacitor, más voltaje en el capacitor, tenemos aquí más la corriente I1 multiplicado por I, entonces tendríamos más la corriente I1 multiplicado por el valor de 1, perdón, un ohmia, entonces esto de aquí es voltaje del capacitor más I1, y esto va a ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, yo podría decir que la corriente I1 es igual a menos el voltaje en el capacitor.
Yo podría derivar la corriente I1 con respecto al tiempo y podría decir que es igual a menos la derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo. Derivo a ambos lados de la igualdad. Sucede que la derivada del voltaje, porque aquí es voltaje en el capacitor, con respecto al tiempo, es igual a IC sobre C. Por lo tanto, yo podría decir que la derivada de I1 con respecto al tiempo va a ser igual a menos I dividido para C. IC sobre C. Pero IC, esta IC que circula a través del capacitor, es la misma corriente que tenemos allí. Entonces sería igual a menos I sobre C. ¿Eso qué implica? Que si yo derivo la corriente I1 con respecto al tiempo en el instante 0 más, va a ser igual a menos la corriente en el instante 0 más con respecto a la capacitancia. El capacitor tiene un valor de 1 farad y en 0 más lo tenemos, es igual a 10 amperios, entonces tendríamos que es igual a menos 10 amperios sobre segundo. Listo. Entonces tengo ya estos dos valores. Tengo la derivada de la corriente con respecto al tiempo en el instante 0 más y tengo la derivada de la corriente I1 con respecto al tiempo en el instante 0 más. Eso implica que la derivada de la corriente con respecto al tiempo en el instante 0 más ha sido igual. Derivada de la corriente I1 con respecto al tiempo, menos 10. Derivada de la corriente IL con respecto al tiempo, menos 40. Esto ha sido igual a menos 50 amperios sobre segundo. ¿Ya? He encontrado la corriente en el instante 0 más y he encontrado la derivada de la corriente en el instante 0 más. ¿Qué es lo que me queda hacer? Simplemente reemplazar esos valores en las expresiones originales y ver cuánto me va a quedar. Las expresiones originales las dedujimos aquí, entonces aquí tenemos la corriente en 0 más es igual a 1 más a 2 y la derivada de la corriente con respecto al tiempo en 0 más es menos 2 a 1 menos 3 a 2. Entonces tendríamos que A1 más A2 es igual a 10. Menos 2 veces A1 menos 3 veces A2 va a ser igual a menos 50. De aquí, esto es 50, ¿no? No sé por qué parece 8, pero vamos a colocarlo como 50. 50. De aquí lo que vamos a hacer es encontrar mediante este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y tenemos que el valor de A1 va a ser igual a menos 20 y el valor de A2 va a ser igual a 30. ¿Ya? Hemos encontrado los valores de las constantes. Eso implica que como medían para todo instante de tiempo, entonces la corriente I de t va a ser igual. Tenemos menos 20 veces E a la menos 2t más 30 veces E a la menos 3t. Esto, como es válido para todo tiempo mayor que 0, entonces multiplicado por U de t. Vamos a ver qué es lo que sucedía con la corriente eléctrica antes de que cambie ese interruptor y durante el impulso. Entonces vamos a ver. Tenemos esta corriente eléctrica aquí. Aquí tengo mi valor de la corriente eléctrica. Esto sí en 0 menos. La corriente en 0 menos, vamos a saber qué sucede. La corriente en 0 menos es esta misma corriente que tenemos aquí. La corriente en 0 menos, en este caso va a ser igual a 0. 0 amperios. ¿Por qué? Porque esto es un circuito abierto. Entonces no tengo ninguna corriente en 0 menos. Entonces no tengo una corriente que deba considerar en U de menos T. Vamos a ver aquí. Aquí la corriente sí la tenemos. Es esta corriente llamada la corriente en el capacitor. ¿Ya? Entonces, del análisis que nosotros hicimos con la corriente en el capacitor, es decir, la corriente que circula en el capacitor, sí la tenemos. Es la misma corriente que tenemos aquí, ¿no es cierto? Es esta corriente en el capacitor en el instante cero. Y este valor de la corriente es 4 delta de t. Y es en esta misma dirección. Entonces tendríamos 4 delta de t. ¿Ya? Entonces aquí necesito sumar más 4 veces delta de t. Y estos son amperios y esto es válido para todo instante de tiempo. Eso es lo que se me... ¿Ya? Entonces, este es un ejercicio bastante completo en el cual ustedes pueden observar que partimos de un circuito que tenemos allí
Y hicimos prácticamente todos los pasos que hemos venido haciendo. Análisis de voltajes, corrientes, condiciones iniciales, análisis con impulsos, y luego determinamos los valores de la corriente y su respectiva derivada con respecto al tiempo, para encontrar en este caso la expresión que es válida para todo instante de tiempo. Entonces fue tomado en la prueba 4 del semestre anterior, y eso fue un ejercicio como este, ¿no? Más bien dicho, ese es el ejercicio. ¿Alguna pregunta o inquietud? Vamos a hacer otro ejercicio. Permítanme en este momento agregar más espacio de trabajo en las diapositivas para sumar el ejercicio. Ya, este igual, es otro ejercicio del examen del semestre anterior, igual una prueba número 4 del semestre anterior, y el ejercicio dice lo siguiente. Me dice que en el circuito de la figura que ustedes pueden observar, está formado por dos interruptores, un interruptor llamado S1, tenemos aquí el interruptor S1, y tenemos otro interruptor llamado S2. S1 se abre en el instante 0 más, S2 se abre en el instante t igual a 0 menos. Entonces, en función de eso, se solicita encontrar lo siguiente. Necesitamos encontrar el voltaje en 0 más y la derivada del voltaje en el instante 0 más, donde el voltaje es el voltaje en el capacitor. Se necesita encontrar la corriente en 0 más y la derivada de la corriente con respecto al tiempo en el instante 0 más, donde la corriente es la corriente en el newton. En este tipo de problema no me solicita la expresión de voltaje y no me solicita la expresión de corriente, por lo tanto no necesito analizar o encontrar ninguna ecuación diferencial ordinaria. Cosa que en el semestre anterior encontraron una ecuación diferencial ordinaria del voltaje y de la corriente y perdieron demasiado tiempo en eso. Pero en este problema no se me solicita encontrar ninguna expresión de voltaje y de corriente ni para todo t mayor que cero ni para todo instante de tiempo. Solamente me solicita encontrar las condiciones iniciales. Entonces necesito encontrar únicamente las condiciones iniciales. No es necesario deducir ninguna ecuación diferencial ordinaria ni tampoco ninguna expresión para el instante o para todo tiempo mayor que cero. ¿Ya? Entonces allí perdieron demasiado tiempo y luego no pudieron acabarse porque sencillamente no se dieron cuenta que lo que se solicitaba es solamente las condiciones iniciales, como tenemos en este caso. ¿Ya? Entonces, necesitamos encontrar condiciones iniciales y para encontrar condiciones iniciales necesitamos encontrar o analizar qué es lo que sucede en los tres instantes de tiempo. Es decir, en tiempo igual a cero menos, en tiempo igual a cero y en tiempo igual a cero más. Entonces, se necesita analizar qué es lo que sucede en esos tres instantes de tiempo. Vamos a analizar cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, una vez que está comprendido cómo es que está planteado este ejercicio, que también tenemos una fuente con impulsos, no se olviden, cuando trabajamos con fuentes que tienen impulso, siempre necesitamos definir cuándo actúan cada uno de esos elementos, ¿no? Entonces, en este caso tenemos 0 menos, tengo el tiempo igual 0 y tengo aquí 0 más. Aquí actúa el impulso
Aquí tenemos delta de t. ¿Ya? Aquí tenemos un interruptor que se abre. Aquí tengo otro interruptor que se abre. Aquí, en este instante de tiempo, tenemos S1 y S2 cerrados. Entonces, S1 se encuentra cerrado y S2 se encuentra cerrado. Son dos interruptores que se encuentran cerrados. En este instante de tiempo, en t igual 0, si ustedes se fijan, S1 continúa cerrado, pero S2 ya se abrió. S2 ya se abrió. Y aquí, tanto S1 como S2 ya se encuentran abiertos. Entonces, ese es el comportamiento que tienen esos elementos. Ya los dos se encuentran abiertos. Es decir, aquí se encuentra abierto, aquí se encuentra abierto. Solamente tendré un circuito RLC. Aquí se encuentran los dos cerrados. Este es para t igual 0 menos. Este es t igual 0. Es decir, durante el impulso solamente se encuentra cerrado S1, pero S2 ya se encuentra abierto. Y después de que pase el impulso, los dos se encuentran abiertos. Cuestión número 1, es necesario identificar correctamente cuándo se encuentran cerrados estos elementos y cuándo se abren estos elementos. Siempre se debe determinar cuándo se cierran y cuándo se abren. ¿Bien? Listo, entonces vamos, en este caso, a empezar a deducir. Vamos a empezar. ¿Qué sucede en el instante t igual a 0 menos? En el instante t igual a 0 menos, ¿cuál va a ser mi circuito equivalente? Primero, no actúa todavía el impulso, por lo tanto aquí es un circuito cerrado, porque es una fuente de voltaje, entonces es un circuito cerrado. Todavía no actúa el impulso, es un circuito cerrado. Entonces, mi circuito equivalente va a ser el siguiente. Vamos a tener aquí la resistencia. Como esto de aquí se encuentra cerrado y esto se encuentra cerrado, entonces voy a tener aquí un nodo del cual va a irse por la parte inferior, un inductor. Por aquí vamos a tener otro resistor. Llegamos a este punto, vamos a tener aquí un capacitor. Y tenemos así. Esto de aquí cerramos porque es una fuente de 0 voltios. Y la tendremos de esta forma. ¿Ya? Luego de eso nos vamos por la parte superior. Este elemento también se encuentra cerrado, entonces tendré una fuente de corriente de esta forma, en esta dirección, donde son 10 amperios, esto no cambia, es un ohmio, esto es un henrio, esto es un ohmio y esto es un faradio. ¿Ya? Este es mi circuito equivalente en el instante t igual a 0 menos. Se supone que en este instante de tiempo ya se encuentra el circuito en estado estable. Entonces el circuito se encuentra en estado estable. Y si mi circuito se encuentra en estado estable, yo puedo decir que el inductor actúa como un circuito abierto y perdón, el inductor actúa como un circuito cerrado. Vamos a cerrar el circuito y lo tenemos aquí. Y el capacitor actúa como un interruptor abierto. Entonces, interruptor abierto. Lo tendríamos así. ¿Qué significa eso? Si ustedes se fijan, por aquí no va a haber chance de ningún tipo de ningún tipo de circulación de corriente eléctrica. Vamos a cambiar de color para señalar esto. Como esto de aquí es un interruptor abierto, entonces no existirá ninguna corriente. Si por aquí digo que va a ser una corriente en el capacitor en el instante 0 menos, si ustedes se fijan, esto es un interruptor abierto, entonces tendremos un 0 amperios. Aquí a través de este ramal tendríamos 0 amperios. A través de este ramal tenemos 0 amperios, ¿ya? Eso implica que aquí, si ustedes se fijan, se encontraría desacoplado, no existiría ninguna forma de corriente eléctrica. No podría esta corriente circular por aquí o circular por acá, porque no puede cerrar este circuito eléctrico por este punto de aquí. No puede cerrar. Esta parte de la corriente eléctrica no podría recorrer por aquí y cerrarse por acá. No puede hacerlo. La corriente eléctrica tampoco podría ir por aquí y encerrarse aquí. Tampoco puede hacer eso. La única forma de la corriente eléctrica que podría circular es a través de esta sección, así. Entonces, la corriente eléctrica solamente circularía por aquí. Es decir, aquí tendríamos una corriente en el resistor
en el instante 0 menos, y esta corriente a través del resistor en el instante 0 menos sería prácticamente toda la corriente que tenemos aquí. Tendríamos 10 amperios. Es una corriente que tiene un valor de 10 amperios. ¿Ya? Si por aquí circulan todos los 10 amperios y por aquí no tiene oportunidad de circular corriente eléctrica, entonces aquí voy a tener 0 voltios de caída de voltaje y por aquí tampoco voy a tener ningún tipo de corriente. Es decir, que si aquí yo quiero interpretar una corriente en el inductor en el instante 0 menos, vamos a tener 0 amperios. Por aquí vamos a tener 0 amperios. ¿Por qué? Porque sencillamente este elemento actúa como un interruptor abierto. ¿Ya? Ahora bien, vamos a ver qué es lo que sucede con el voltaje. Necesitamos determinar el voltaje en el capacitor. Voltaje en el capacitor es más menos con esta polaridad. Voltaje en el capacitor en el instante 0 menos. Si ustedes se fijan, aquí tenemos un circuito cerrado. Si esto de aquí es un circuito cerrado, el capacitor se encuentra en paralelo con el resistor. ¿Por qué? Porque la primera terminal del capacitor se encuentra con la primera terminal del resistor y la segunda terminal del capacitor, fíjense, se conecta directamente, aquí tenemos un circuito cerrado, con la segunda terminal del resistor. Está prácticamente en paralelo. Si aquí tengo 10 amperios en esta dirección más menos, me va a provocar una caída de voltaje de 10 voltios con esta polaridad más menos. ¿Qué sucede aquí? El menos se encuentra con el más y el más se encuentra con el menos. Por lo tanto, aquí tendré una caída de voltaje de menos 10 voltios. ¿Por qué? Porque se encuentra con polaridad cambiada. Aquí tenemos más menos. ¿Y por qué lo definimos más arriba o menos abajo? Porque bien, porque el ejercicio lo que me dice es de eso, ¿no? El ejercicio me dice positivo arriba, negativo abajo. Entonces tomo en cuenta positivo arriba, negativo abajo. ¿Ya? Y tengo menos 10 voltios. Listo. Entonces tengo aquí más o menos de esta forma. ¿Ya? Entonces he llegado a la conclusión de que en el tiempo igual 0 menos, eh, vamos a cambiar de color, creo que estoy con otro color. ¿Ya? Puedo decir que el voltaje 10 voltios y la corriente en el inductor en el instante 0 menos va a ser igual a 0 amperios. Eso es el resultado del análisis en T igual a 0 menos. ¿Ya? En este caso hemos explicado paso por paso cómo obtuvimos esos valores de voltajes y de corrientes. ¿Ya? Vamos ahora con el instante t igual a 0 y vamos a ver qué sucede con el instante t igual a 0. Porque obviamente en el instante t igual a 0 ya tenemos una fuente que actúa, o ya tenemos una fuente impulsiva. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede en un instante t igual a 0. Entonces, t igual a 0. ¿Qué es lo que sucede aquí? Vamos a ver. En t igual a 0, que es en este instante de tiempo que tenemos aquí, el interruptor S1 se encuentra cerrado y el interruptor S2 se encuentra abierto. Interruptor S1 cerrado, interruptor S2 abierto. Desaparece esta fuente de corriente. Por lo tanto, lo que va a tener es lo siguiente. Va a tener más o menos 10 delta de T. ¿Ya? Aquí sí tenemos nuestra fuente de voltaje. Aquí tenemos esta resistencia, llegamos a este punto. Este interruptor se encuentra abierto, por lo tanto no existe circulación de corriente por acá. Tenemos por aquí otro resistor, tenemos por aquí el inductor de esta forma y tengo por aquí el valor del capacitor con su respectiva fuente de voltaje, con su respectiva caída de voltaje. Tengo aquí un valor de un henrio, tengo un ohmio, tengo un valor de un henrio, otro valor de un ohmio y tengo un valor de un faradio. Así, de esta forma. Este es el circuito equivalente en el instante t igual a 0. ¿Ya? Vamos igual a analizar qué es lo que sucede aquí. Ya sabemos que los capacitores no aceptan impulsos de corriente, los capacitores no aceptan impulsos de voltaje, solamente de corriente, y que los inductores no aceptan impulsos de corriente y solamente aceptan impulsos de voltaje. Entonces, ¿qué significa todo eso? Vamos a ver qué es lo que significa. Voy a colocar esto acá, que me está un poquito. Vamos a colocar acá. Entonces, si aquí nos dice que no aceptan impulsos de corriente, entonces la corriente aquí, esta corriente, en el instante 0, va a ser igual a 0 amperios. Y el voltaje aquí en el capacitor, es decir, con esta polaridad, vamos a colocar más menos.
Puede ser con esta polaridad, más arriba, menos abajo. Tendríamos el voltaje aquí en el capacitor en el instante cero va a ser igual a 0 voltios. No aceptan impulsos de voltaje, no aceptan impulsos de corriente. Eso significaría, ¿ya? Listo. Entonces yo puedo decir que por aquí va a circular una corriente llamada I1 y por aquí voy a decir que circula una corriente llamada I2, porque si ustedes se fijan, esto de aquí me provocará una corriente y esta corriente se divide por aquí y esta corriente se divide por acá. ¿Ya? Por aquí la corriente es igual a cero. ¿Qué implica eso? Que toda la corriente que ha sido proporcionada por la fuente va a dirigirse a través de I2, porque aquí tengo un 0 amperios. Entonces, la corriente en el capacitor va a ser igual a la corriente I2. Eso por una parte, ¿cierto? ¿Ya? Eh, por otra parte, ¿qué es lo que puedo decir? Que si aquí tengo 0 voltios como voltaje en el capacitor, aquí también deben cumplirse las leyes de voltajes y corrientes de Kirchhoff, ¿no? Entonces, tomaría en cuenta si aquí tenemos 0 voltios, entonces toda la caída de voltaje en este ramal sería a través de la resistencia, ¿ya? Vamos aquí a ver dos formas para analizar este circuito eléctrico para ver pues, se quedan, ¿no? Porque tendríamos prácticamente dos formas. Igual en el ejercicio anterior también aplican estas dos formas. La una es observando este concepto y la otra ya les voy a comentar cómo se puede hacer. ¿Ya? Entonces podríamos aplicar leyes de voltajes de Kirchhoff. Leyes de voltajes de Kirchhoff aquí. En este pequeño marcativo aquí. Tengo una polaridad más menos. Tengo una polaridad más menos. Entonces diría, el voltaje en el input tenemos menos 10 delta de T es igual a 0. ¿Qué diría? Me quedaría con eso. Sabemos que en este caso, esto de aquí, bueno, tendríamos primero esta relación. I1 más voltaje en L menos 10 delta de T es igual a 0. Puedo despejar el valor de I1. Entonces, I1 va a ser igual a 10 delta de T menos el valor de BL. ¿Ya? 10 delta de T menos el valor de L. I1, por ley de corrientes de Kirchhoff, yo podría decir que la corriente I1 menos la corriente que entra es positivo, la que sale es negativa. Menos IL menos I2 es igual a 0. Esto es L, ¿no? Sabemos que esto de aquí es igual a 0, por lo tanto I1 es igual a I2. Y la corriente I2 es igual a la corriente en el capacitor. Es la corriente C, ¿no es cierto? Es la corriente en el capacitor. Entonces, yo podría decir que la corriente en el capacitor, en este caso, va a ser igual a 10 veces a delta de T menos el voltaje en el inductor. Nos quedamos en ese punto, hasta allí. Ahora, ¿cómo analizo, cómo encuentro el voltaje en el inductor? Bueno, aplicamos en este caso leyes de voltajes de Kirchhoff en esta malla que tenemos aquí, justamente aquí. Entonces, si aplico ley de voltajes de Kirchhoff, tendría BL menos voltaje en el capacitor. Esto me polariza más menos, estoy recorriendo en este sentido. Entonces tendremos menos la corriente I2 multiplicado por 1 va a ser igual a 0. Sabemos que el voltaje en el capacitor, en este caso, es igual a 0. Por lo tanto, el voltaje inductor va a ser igual a menos el valor de la corriente I2. ¿Ya? Menos el valor de la corriente I2. Ese va a ser el valor de la corriente. Y la corriente I2 sucede de que es igual a la corriente en el capacitor, es decir, menos la corriente en el capacitor. ¿Ya? Listo. Entonces, tomando en cuenta esa consideración, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Yo lo que puedo hacer es, como ya tengo el valor que de la corriente en el capacitor, la corriente en el capacitor en este caso, a ver, no, aquí es más, ¿no? Aquí es más, ya. La corriente en el inductor es igual a la corriente el voltaje en el inductor, en cuestiones numéricas es igual a la corriente en el capacitor. Esto de aquí podría reemplazarlo tranquilamente en estas expresiones y encontrar cada uno de
de las variables. Entonces, yo podría decir que el voltaje en el inductor, es decir, BL, en el instante 0, va a ser igual a la corriente en el capacitor. Para no confundirnos, con esos dos valores simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reemplazarlos, nada más. Ya. Entonces, corriente en el capacitor es BL. Ya, entonces, BL es igual a 10 veces delta de T menos BL. De aquí podemos decir que BL en el instante 0 es igual a 5 delta de T. Por lo tanto, yo puedo decir que la corriente en el capacitor en ese instante de 0 es igual a BL y también es igual a 5 delta de T. ¿Ya? Por esta expresión que tenemos aquí. Listo, encontré voltaje en el inductor en 0 y la corriente en 0. ¿Qué implica eso? Que yo puedo decir para todo t, para el instante t igual a 0, es decir, para t igual a 0, yo puedo decir que en este caso el voltaje y la corriente en el inductor en el instante 0 va a ser igual a 1 sobre L integral de 0 menos a 0 más de voltaje en el inductor en el instante 0 y esto en función del tiempo. Esto va a ser igual. El valor de la inductancia es 1, por lo tanto, me quedaría la integral de 0 menos hasta 0 más de BL. Y BL ya lo encontramos. BL tiene un valor de 5 delta de T. Entonces, colocamos aquí 5 delta de T, de T. Y esto va a ser igual a 5 amperios. Por otra parte, el voltaje de 0 va a ser igual a 1 sobre C, integral de 0 menos hasta 0 más, la corriente en el capacitor en el instante 0 de T. También la encontramos, ¿ya? La capacitancia es 1 farad. La corriente tenemos 5 delta de T. Entonces tendría integral de 0 menos hasta 0 más de 5 veces delta de T de T. Y esto ha sido igual a 5 voltios. ¿Ya? Eso es una forma de obtenerla, como les digo. Esta es una forma de obtenerla. ¿Cuál es la segunda forma que también ustedes pueden aplicar o podrían aplicar también en el problema anterior? Y de hecho, para repasar, podrían aplicarlo en el problema anterior. Vamos a partir de esto, de este circuito que tenemos aquí. Y vamos a hacerlo justamente aquí al lado. ¿Ya? Esto de aquí podría ser equivalente a lo siguiente. Fíjense y presten atención a lo siguiente. Voy a tener aquí una fuente de corriente, 10 delta de T. Hasta ahí todo bien. ¿Ya? Vamos a tener una resistencia. Aquí, esta primera resistencia. Vamos a tener este nodo por aquí. ¿Ya? Vamos a tener aquí un inductor. Voy a dejar el espacio para el inductor. Y vamos por acá. Voy a dejar el espacio para el capacitor. Voy a dejar el espacio para el inductor y el espacio para el capacitor. Aquí tenemos un ohmio. Aquí tenemos un ohmio. Y vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Otra forma que ustedes podrían analizar es en función del comportamiento que tienen estos elementos en función de sus caídas de voltaje. Fíjense, si yo tengo aquí un elemento que tiene una caída de voltaje de 0 voltios, tiene una caída de voltaje de 0 voltios, ¿ya? Pero tiene una corriente que circula a través de este elemento, entonces este elemento en condiciones de impulsos es equivalente a un circuito cerrado. Es decir, yo puedo cerrar este circuito eléctrico y aquí tendría 0 voltios por una parte. Y por otra parte, por aquí circularía corriente eléctrica. Entonces es un interruptor cerrado. Este elemento que tenemos aquí tiene voltaje en sus terminales, pero la corriente que circula a través de este elemento son 0 amperios. Entonces, esto es equivalente a un interruptor abierto. Fíjense, tengo un interruptor cerrado y tengo un interruptor abierto. De esta forma, tal y como está planteado, y vamos a cambiar de color para que ustedes vean que en este sentido, tomando en cuenta esas consideraciones, es mucho más fácil analizarlo. Fíjense, aquí tengo prácticamente un circuito serio. Y la corriente, esta corriente que tenemos aquí, esta corriente que hemos llamado I1, esta corriente en este circuito serio, I1, va a ser igual. Voltaje sobre corriente. Voltaje total, 10 delta de T. Corriente total,
resistencia total, perdón. La corriente es voltaje total sobre resistencia total. Resistencia total son 2 ohms. Entonces dividido para 2. Entonces la corriente va a ser igual a 5 amperios. Listo. ¿Esta corriente I1 es la misma corriente que circula a través del capacitor? Sí. Por lo tanto, la corriente en el capacitor va a ser igual a 5 delta de T amperios, ¿no? Es 5 delta de T amperios. Esto es 5 delta de T amperios. Vamos a colocar aquí 5 delta de T amperios. Ya. Entonces, esto es 5 delta de T. ¿Ya? Eso implica que la corriente en el capacitor en el instante cero va a ser igual a 5 delta de T. Listo. Eso por una parte. Ahora tiene una, no se olvide, esta es la corriente en el capacitor en el instante cero. ¿Ya? Aquí voy a tener un voltaje en el inductor en el instante cero. ¿Ya? Aquí tengo un voltaje en el inductor en el instante cero. Entonces, si aquí tengo un voltaje en el inductor en el instante cero, si este elemento se encuentra en paralelo con este resistor y con esta polaridad. Por ley de Ohm, si es que por aquí circula 5 delta de T, entonces en cuestión de voltaje me va a caer 5 delta de T voltios. ¿Ok? Exacto. Va a caer 5 delta de T voltios, ¿ya? Entonces tengo 5 de T voltios por aquí. Y tenemos más menos voltaje en L de cero. Entonces, por aquí voy a tener también un voltaje de cero. Entonces, voy a tener un voltaje L en el instante cero que va a ser igual a 5 delta de T. En 3 pasos prácticamente he definido cuál va a ser la corriente en el capacitor y el voltaje en el inductor. Sin tomar en cuenta todas estas consideraciones, sino solamente tomando en cuenta el comportamiento del voltaje y corriente en cada uno de estos elementos. Pueden hacer de cualquiera de las dos formas, es igualmente válida. Pero si ustedes se fijan, aquí estoy tomando en cuenta caída de voltaje en este elemento. Como se encuentra en paralelo directamente con este inductor en el instante t igual a 0, entonces yo tendría aquí igual que el voltaje en el inductor viene a ser el voltaje en la resistencia, porque son dos elementos que se encuentran conectados en paralelo. Y las características de los circuitos o elementos conectados en paralelo es que las caídas de voltaje son iguales. ¿Ya? Listo, entonces tendríamos de esa forma. Cualquiera de las dos formas que ustedes quieran hacer, en realidad aplica exactamente lo mismo. Entonces con esto simplemente aplico estas fórmulas que tenemos aquí y tendríamos 5 amperios y 5 voltios. Listo. Con eso tendríamos el análisis en T igual a 0. Finalmente necesitamos realizar el análisis en T igual a 0 más para ver qué es lo que sucede. Entonces vamos a hacer el análisis en T igual a 0 más. ¿Qué es lo que sucede en T igual a 0 más? Sabemos que la corriente, que el voltaje en el capacitor en el instante 0 más es igual al voltaje en el capacitor en el instante 0 menos, más el voltaje debido a los impulsos. En 0 menos tendríamos un voltaje en el capacitor de menos 10. Con esa polaridad, entonces tendríamos menos 10 más 5. Esto me va a dar un valor de menos 5 voltios. ¿Con qué polaridad? Si ustedes se fijan, la polaridad que vamos a tener es positiva en la parte superior, negativa en la parte inferior, es decir, positivo arriba, negativo abajo. Esto me va a servir como referencia. La corriente en el inductor en el instante 0 más va a ser igual a la corriente en el inductor en el instante 0 menos, esto es ¿no? Instante 0 menos, más la corriente debido a los impulsos. Entonces, esto es igual. La corriente en el inductor en el instante 0 menos son 0 amperios. Aquí tenemos un valor de 0 amperios. Entonces tendríamos 0 más la corriente 0 que son 5. Entonces tendríamos 5 amperios. ¿En qué dirección? De arriba hacia abajo. En esta dirección. Yo coloco esto para orientarme cuando tenga que hacer el circuito equivalente. ¿Ya? Entonces, en tiempo igual a 0 más, vamos a tener lo siguiente. El siguiente circuito equivalente. En tiempo igual 0 más, si ustedes se fijan, tenemos los dos interruptores abiertos. Interruptor abierto se encuentra desacoplado de esta fuente de voltaje. Un circuito RLC donde el resistor se encuentra de esta forma. Tendremos el inductor que no ha cambiado su forma. Y tenemos el capacitor ubicado en la parte derecha. Así. Entonces tenemos elementos de esta forma.
Entonces, aquí tenemos un ohmio, aquí tendríamos un henrio, y aquí tenemos un valor de un faradio. ¿Listo? Primero, estamos haciendo un análisis en T igual a 0 más. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es colocar los valores de nuestras energías almacenadas. Voltaje en el capacitor en el instante 0 más. Es esto. Más, menos. Voltaje en el capacitor en el instante 0 más. Tenemos un valor de menos 5 voltios con esa polaridad. ¿Ya? Corriente en el inductor en el instante 0 más. La corriente en el inductor en el instante 0 más es una corriente que va en esta dirección, corriente en el inductor en el instante 0 más, y va a tener un valor de 5 amperios. ¿Ya? Tenemos 5 amperios por aquí y tengo menos 5 voltios porque estoy considerando con esta polaridad. ¿Ya? Entonces, hasta allí. Ahora, obviamente, si estoy considerando con esta polaridad, ya olvídense de este número de aquí. Si estoy considerando con esta polaridad el voltaje en el capacitor en el instante 0 más, entonces debería existir una corriente en el capacitor en el instante 0 más en esta dirección, para que me produzca una caída de voltaje positivo, negativo. ¿Ya? Para que me produzca una caída de voltaje de esta forma. Entonces, necesito analizar qué es lo que sucede aquí. Por ejemplo, yo podría decir que la corriente en el capacitor en el instante 0 más, como tiene el sentido contrario, entonces aquí voy a tener como valor menos 5 amperios. ¿Ya? ¿Qué es lo que se me solicitaba en el ejercicio inicial? Se me solicitaba voltaje en 0 más. Y voltaje 0 más es el voltaje en el capacitor. Y la corriente 0 más es la corriente en el inductor. Ya puedo encontrar aquí, ya puedo decir los valores. Entonces, yo puedo decir que, vamos a colocar acá, que la corriente en el inductor en el instante 0 más es igual a la corriente en el instante 0 más, y esto es igual a 5 amperios. Listo. Primero. Voltaje en el capacitor en el instante 0 más es igual a voltaje en el instante 0 más. Y aquí vemos que tenemos menos 5 voltios. Listo. ¿Ya? Tenemos menos 5 voltios. Tenemos encontrados ya las dos primeras. Vamos a encontrar las derivadas. ¿Ya? Entonces, para encontrar las derivadas igual necesitamos analizar nuestro circuito eléctrico. Por ejemplo, yo puedo analizar qué es lo que sucede con la caída de voltaje en el inductor. La caída de voltaje en el inductor va a ser igual a L de I a dt, derivada del inductor con respecto al tiempo. Y la corriente en el inductor es la que estoy buscando, entonces sería L de I a dt. Por lo tanto, de I a dt va a ser igual a voltaje en el inductor dividido para L. Si yo quiero encontrar la derivada de la corriente con respecto al tiempo en el instante 0 más, entonces sería igual a voltaje en el inductor en el instante 0 más dividido para L, que es 1, un Henry. Entonces necesito encontrar el voltaje en el inductor en el instante 0 más. Entonces, tengo aquí varios elementos, ¿no? Varios elementos, entonces necesito encontrar qué es lo que sucede con el voltaje en el inductor en el instante 0 más. Utilizar leyes de voltajes de Kirchhoff, ¿no? Podría aplicar leyes de voltajes de Kirchhoff aquí, leyes de voltajes de Kirchhoff aquí, en todo esto para encontrar el voltaje y las corrientes en estos elementos, ¿ya? Yo puedo utilizar cualquiera de los dos elementos, de estas dos corrientes. Aquí tengo una corriente en el capacitor, sí, aquí tengo una corriente en el inductor. La corriente que lo que voy a tomar en cuenta va a ser esta corriente que tenemos aquí. ¿Ya? Esta corriente que tenemos aquí, lo cual me va a permitir una polaridad que vamos a tener positivo aquí y negativo acá. Entonces, yo podría decir que para todo instante de tiempo, el voltaje, aplicando leyes de Kirchhoff, yo tendría, ¿ya? Si tengo una corriente que va en esta dirección, me provocaría, aquí tengo como una fuente de voltaje, no tengo voltaje. Entonces tendría más menos de esta forma, entonces tendría que voltaje en el inductor menos voltaje en el capacitor
más el voltaje en el resistor, pero el voltaje del resistor con esa polaridad es 1 multiplicado por la corriente en el inductor va a ser igual a 0. Por lo tanto, el voltaje en el inductor va a ser igual al voltaje en el capacitor menos la corriente en el inductor. Por lo tanto, el voltaje en el inductor en el instante 0 más va a ser igual al voltaje en el capacitor en el instante 0 más menos la corriente en el inductor en el instante 0 más. Es decir, reemplazamos esto originalmente acá y tendríamos que es igual a voltaje en el capacitor en el instante 0 más menos la corriente en el inductor en el instante 0 más. Voltaje en el capacitor en el instante 0 más. Vamos a reemplazarlo aquí y tendríamos con un valor de menos 5 voltios. Corriente en el inductor en el instante 0 más. Tenemos en este caso menos 5 amperios. Y esto me va a dar un valor de menos 10 amperios sobre segundo. Encontraba la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Por otra parte, yo puedo decir, aplicando relaciones de voltajes y corrientes en el capacitor, puedo decir que la corriente en el capacitor es igual a la derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo. Esto va a ser la derivada del voltaje que estoy buscando con respecto al tiempo. Y esto es 1 sobre seno. Pero C es igual a 1. ¿Ya? Entonces, yo puedo decir que la derivada del voltaje derivada de voltaje con respecto al tiempo va a ser igual a la corriente en el capacitor. La corriente en el capacitor es igual al menos la corriente en el inductor. Y si yo quiero evaluar la derivada del voltaje con respecto al tiempo en el instante 0 más, va a ser igual a la menos la corriente en el inductor en el instante 0 más. Tengo la corriente en el inductor en el instante 0 más, sí, 5 es menos la corriente en el inductor en el instante 0 más, entonces sería igual a menos 5 voltios sobre segundo. Resuelto el problema. Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que hicimos aquí? Primero, interpretar correctamente cuáles van a ser los interruptores, capacitores que se encuentran accionados correctamente en los instantes correctos. Interruptores C1 y S2, en este caso, en qué instantes se encuentran abiertos, en qué instantes se encuentran cerrados. También lo que tenemos aquí con el impulso, en este caso, qué interruptores se encuentran abiertos y cerrados antes, durante y después del impulso. Analizamos condiciones iniciales porque este ejercicio solamente me solicita condiciones iniciales y no necesito determinar nada más que condiciones iniciales. Una forma de analizar, ustedes pueden observar que tenemos así, ¿no? Podemos analizar también de esta forma, tomando en cuenta que se comporta como un interruptor abierto y aquí se comporta como un interruptor abierto y aquí como un interruptor cerrado. Lo mismo podría haber hecho en el problema anterior, analizarlo de esa forma. Se van a dar cuenta que se llega exactamente a lo mismo. ¿Ya? Encontramos los valores para el tiempo igual 0 más y luego las derivadas con respecto al tiempo en instante 0 más. ¿Tienen alguna pregunta o inquietud? Listo. Entonces, esos son dos problemas, ¿no? Que fueron planteados en la prueba anterior, la prueba número 4 del semestre anterior. Y aquí, como ustedes pueden observar, se aplica todo lo que se ha visto en esta parte, ¿no? En esta parte de análisis de respuesta completa en el dominio del tiempo. Por favor, el día miércoles vamos a tener igual un taller. Por favor, revisen todo lo que es toda la información que se ha venido tomando en cuenta en las diferentes clases. Eso por una parte. Por otra parte, hagan a conciencia el deber. Si hacen a conciencia el deber, creería que no van a tener ningún problema para la prueba que va a ser el próximo día lunes. Y listo, con eso terminaríamos prácticamente el semestre. Entonces, hasta aquí la parte teórica de fundamentos de circuitos eléctricos. Con eso damos por terminado el curso en la parte teórica. El próximo día miércoles habrá un pequeño taller
Y luego la próxima semana, el próximo día lunes, tendrán la prueba 4, que sería la última prueba. Eso es todo, chicos. Si no hay preguntas, inquietudes, podemos dar por terminada la Inge, clase el día de hoy. ¿podría poner en la diapositiva anterior, por favor? Un ratito. Ya. Ya me confirma si se puede observar. Sí, Inge, gracias. Bien. ¿Algo más, chicos? Dije, yo tengo una pregunta, disculpe. Sí. ¿Puede pasar a la siguiente diapositiva? Ujú. ¿Por qué el voltaje en el capacitor en el 0 más es igual al voltaje en el 0 más? Eso no le caché. Esto, ¿qué voltaje en el capacitor en el instante? El Esto. voltaje en el... Eso es. Es porque sencillamente estamos buscando esto, ¿no? Si tú te fijas, el voltaje que estamos buscando es el voltaje en el capacitor. Ya, Es la no. caída de voltaje en el capacitor. Ujú. Es solamente por eso. Es por eso que decimos que el voltaje que estamos buscando es el voltaje en el capacitor. No propio con la corriente, ¿no? La corriente que estamos buscando, la corriente I, es la corriente en el inductor. Por eso también dijimos que la corriente en él es igual a la corriente que estamos buscando. Listo, gracias. ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, Inge. Una pregunta. ¿Sí? ¿Podría encontrar el diferencial del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo de la ecuación que pongo ahí a la izquierda? Esa de voltaje en el capacitor en cero más es igual a voltaje en el capacitor en cero menos más voltaje en cero. Esto de aquí. Esa es la expresión a la que estoy, en la que muestro en este momento. ¿O a qué expresión te refieres? No sé si se No sé me si colgó la estás hablando. pantalla, pero no estoy viendo que se mueve el cursor. Ya, ya. ¿Cuál expresión es la que mencionas? La de la izquierda que está debajo de t igual a cero más, esa de voltaje en Esta el capacitor. expresión de aquí. Ya, ya. ¿Qué pasa con esta expresión? Si esa le deriva en función del tiempo, podría encontrar las derivadas, ¿verdad? Si esta expresión, no puedes encontrar las derivadas porque estos son energías, ¿no? Estas son energías. No puedes derivar esta expresión y luego encontrar la derivada y luego encontrar en el voltaje en cero más. No puedes derivar esta expresión. Lo que debes hacer aquí es encontrar alguna expresión o alguna forma que mediante la relación de voltajes y corrientes en cada uno de estos elementos eh, encuentres, ¿no? El instante cero más. Por ejemplo, aquí puedes observar que aquí derivamos, esto es la voltaje en el capacitor. Si te fijas, el voltaje en el capacitor con respecto al tiempo es igual a esta expresión que tenemos aquí. Entonces, sí, necesitamos esto, ¿no? Necesitamos tomar en cuenta las relaciones de voltajes y corrientes. Aquí no es 1 sobre C, aquí es C derivada de voltaje con respecto al tiempo. Aquí es C de A de T. Ya, aquí es C. Entonces, con esta expresión que tenemos aquí, sí, con esta expresión que tenemos aquí se podría encontrar la derivada de voltaje con respecto al tiempo. No con esta expresión de aquí, porque estos son energías. Son energías almacenadas con las cuales podemos tener las condiciones iniciales, sí, pero encontrar las derivadas con eso no. Nos valemos de los valores que tienen originalmente, sí. Entonces, con estos valores sí podremos encontrarlos, pero hasta allí. Después necesitamos analizar con todos los elementos, todos los parámetros del circuito eléctrico para determinar a qué ha sido igual. En este caso, la derivada del voltaje con respecto al tiempo en un instante t igual a 0 más. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Solamente para que quede claro, ¿no? En esta parte de aquí, este ejercicio, esta parte de aquí. En esta parte de aquí, también el análisis en cero más podríamos hacerlo como lo que teníamos acá, ¿no? Como lo que teníamos en esta parte. Entonces, ¿cómo quedaría eso para que no queden dudas? ¿Cómo quedaría el análisis en t igual a cero más? Para que se fijen cómo quedarían las corrientes y el voltaje en el instante cero más, quedaría de la siguiente forma, antes de
antes de concluir esto. Entonces tendríamos aquí un resistor de esta forma. Tendríamos aquí un inductor. Voy a dejar el espacio para el inductor para ver cómo actúa, ¿no? Tengo otro resistor por aquí y tengo por aquí el capacitor. Igual voy a dejar aquí abierto el espacio. Aquí tengo un valor de 2 ohmios, aquí tengo un valor de 1 ohmio. Y vamos a ver cómo teníamos en un instante t igual a 0. En el instante t igual a 0. Este es en el instante t igual a 0 más. En el instante t igual a 0, me refiero. Es decir, aquí. Aquí necesito analizar, perdón. Aquí es lo que necesito analizar. Entonces tenemos aquí esto. Tenemos aquí este inductor. Vamos a ver cómo actúa. Tenemos aquí este resistor. Vamos a ver cómo actúa. Tenemos aquí un capacitor. Vamos a ver cómo actúa. Y tengo aquí una fuente, ¿no? O sea, tenemos así. Para ver qué es lo que sucede durante el impulso. Estos son 2 ohmios. Tenemos 1 ohmio. Y aquí tenemos, esto es más o menos así. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo actúa durante las condiciones de impulso. Entonces, podemos decir que tenemos un valor de 0 nuevamente, ¿no? Esto de aquí es un circuito cerrado, 0 voltios. Y si aquí tenemos 0 amperios, esto de aquí se puede modelar como un circuito abierto. Entonces yo tranquilamente puedo concluir que durante los impulsos, los capacitores actúan como circuitos cerrados y los inductores actúan como circuitos abiertos. ¿Eso qué quiere decir? Que por aquí sí va a circular una corriente en el capacitor en el instante 0 y por aquí sí vamos a tener un voltaje en el inductor en el instante 0. No hay corriente, pero sí hay voltaje. Ya, no hay corriente, pero sí hay voltaje. Aquí no hay voltaje, pero sí hay corriente. Entonces pueden observar aquí que lo único que sí que esta corriente que tenemos aquí, esta fuente, se encuentra directamente conectado en paralelo con esta resistencia que tenemos acá. Eso quiere decir que todo el voltaje de esta fuente, como aquí tenemos un circuito cerrado, se va a ver reflejado aquí. Y aquí tendremos 4 delta de T. ¿Ya? Ahí tenemos 4 delta de T. Si aquí tengo 4 delta de T y aquí tengo un ohmio, entonces necesariamente la corriente que va a circular por aquí va a ser una corriente por leyes de Ohm, ¿no? Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Tendremos una corriente a través de la resistencia que va a ser igual a 4 delta de T. ¿Ya? Entonces, yo puedo decir que la corriente en el capacitor, en este caso, ha sido igual a 4 delta de T. Y es exactamente lo que teníamos aquí, fíjense. La corriente en el capacitor en el instante 0 es igual a 4 delta de T. Solamente con ese análisis, ¿no? Y el voltaje en el inductor. Ahora veamos que en el inductor. Si aquí tenemos un circuito abierto, aquí tenemos 0 voltios. Y si aquí tenemos 0 voltios, ¿qué es lo que va a suceder? Que este elemento de aquí se encuentra con el positivo de acá. Esto de aquí con 0 voltios, este es prácticamente como si no existiera el elemento. Y la parte negativa se vería reflejado acá. Entonces, visto desde el punto de vista de circuitos, este resistor se encuentra en paralelo con este elemento, o el voltaje en el resistor es igual al voltaje en el inductor. Entonces, el voltaje en el inductor sería igual a 4 delta de T. También sería igual a 4 delta de T. Y tenemos que el voltaje en el inductor ha sido igual a 4 delta de T. Solamente con ese análisis, tomando en cuenta que esto es un circuito cerrado y esto de aquí es un circuito abierto. De cualquiera de las dos formas que ustedes quieran hacerlo, está bien. ¿Ya? Les va a dar exactamente lo mismo. Aquí solamente tomamos en cuenta qué es lo que sucede con los elementos cuando se encuentran abiertos y cerrados. Por ejemplo, aquí, para que se cumplan con las leyes de voltajes de Kirchhoff, si aquí existe 0 voltios, necesariamente este voltaje debería ser igual a este voltaje. Si no, no se cumplen las leyes de voltajes de Kirchhoff. ¿Ya? Y lo mismo con las corrientes. Como aquí no existe ninguna corriente, porque aquí tenemos un circuito abierto, entonces esta corriente de aquí debería ser la misma que circula por el resistor. ¿Ya? Entonces, de esa forma también ustedes podrían analizar qué es lo que sucede con los voltajes y las corrientes de los impulsos. ¿Ya? Es exactamente esta forma con la que se puede analizar. Y así con cualquier tipo cuando tengan fuentes impulsivas. Como les digo, resuelvan los deberes, háganlos a conciencia. Listo, ahora sí, ¿alguna última pregunta o inquietud? Listo, chicos, eso sería todo. Damos por terminado la clase. Que tengan una buena semana y les vaya muy bien en el resto del día. Hasta el miércoles.
Hasta luego, profe. Hasta luego.